gracias por venir primero, porque sabemos que siempre arrancar a las 9 de la noche cuesta después de un día de trabajo. Así que espero que esto sea un poco interesante. Para los que no me conocen, mi especialidad es anestesiología y emergentología. Me dedico a esto desde que me recibí. Hace muchísimo tiempo que no hago clínica, así que el objetivo de esta charla es mostrar un poco la parte práctica de qué tenemos que hacer cuando nos llega un paciente a la sala de emergencia y lo tiran así los dueños en la camilla desesperados con el perro convulsionando. Así que bueno, arranquemos. Primero, hagamos un pequeño repaso de fisiopatología y tenemos que saber qué es un estatus epiléptico. Principalmente es una emergencia médica, ¿sí? Y requiere una intervención inmediata porque ¿qué es lo importante? Actuar rápido para prevenir el daño a nivel neuronal. Entonces, sí, es una emergencia donde no podemos dejar pasar las cosas y tenemos que actuar rápido. En los perros, digamos, los dos episodios más comunes que enfrentamos en la clínica diaria son el estatus epiléptico o las convulsiones agudas repetidas. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos terminologías? El estatus epiléptico son esas convulsiones que tienen una actividad permanente casi de 5 minutos. Y lo importante es que cuando hay dos episodios seguidos, el animal nunca termina de recuperar la conciencia entre uno y otro episodio. En cambio, las convulsiones agudas repetidas son 2 o más convulsiones en un periodo corto de tiempo, que puede ser minutos o dentro del mismo día, pero siempre hay una recuperación de la conciencia cuando terminan los episodios convulsivos. Podemos distinguir distintas fases en el estatus epiléptico. La primera es la fase temprana o inminente, es decir, son las crisis que pueden ser continuos o intermitentes, duran al menos 5 minutos y el animal no termina de recuperar completamente la conciencia entre uno y otro episodio. Si esto continúa en el tiempo, pasamos a la fase 2, que es el estatus epiléptico establecido, es decir, ya tengo crisis clínicas o encefalográficas que duran más de 30 minutos y volvemos a lo mismo, nunca tengo una recuperación del estado de conciencia después de las crisis. Lo que es importante, en esta fase ya el estatus convulsivo se va autososteniendo, después vamos a explicar un poquitito la fisiopatología, pero se tiende a ser autoperpetuante y ya empezamos a ver daño neuronal y farmacoresistencias a las drogas que normalmente nosotros usamos para sacarlos de las crisis. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? ¿O quieren una? No, por si me van a dormir. También podemos diferenciar otra fase, que es el estatus epiléptico subclínico sutil, que son esos pacientes que no han sido tratados o que el tratamiento no ha sido eficiente, donde la característica de estos pacientes es que van a tener una depresión de sensorio bastante severo, ¿sí? Y lo que van a notar son signos motores asociados, como mioclonías, parpadeos, tipo nistagmo ocular. Y el último es la fase refractaria, donde son actividades que persisten hasta 60 minutos, donde tengo una farmacoresistencia, es decir, las drogas no pueden actuar a este nivel. O sea, la característica es esa, es muy difícil poder controlarlo y que las drogas anticonvulsivantes trabajen y corten este estado. Una de las cosas más difíciles para mí para preparar esta charla fue tratar de explicar un poco la fisiopatología de una forma que sea entendible para el clínico. ¿Qué es lo que busco? No me interesa entrar en los mecanismos finitos de cuál es el receptor o el neurotransmisor que se activa, que se deja de activar o cómo funciona, pero sí que tengan una idea global qué es lo que ocurre cuando aparece una convulsión. Entonces sí podemos decir que al principio a nivel del hipocampo hay una activación, ¿sí? Cuando empieza una convulsión. Y eso va a generar una serie de cambios que se van dando desde el primer momento de la convulsión
y se van a ir empeorando a medida que pasa el tiempo. Una de las cosas que van a ocurrir es una desensibilización de los receptores. Normalmente hay los receptores GABA que están en la periferia, entran a la célula y va a hacer que tenga una mayor cantidad de GABA circulante extracelular, y eso me afecta la entrada de cloro a la célula, que la disminuye y permanece en un estado de hiperpolarización. Por otro lado, imagínense que todo esto ocurre al mismo tiempo, ¿sí? Hay una movilización de los receptores. Algunos que estaban en la membrana pasan a estar dentro de la célula, y los que estaban dentro de la célula pasan a la membrana. Por lo tanto, cambia la excitabilidad de esa membrana neuronal. Si sigue pasando el tiempo, también cambian todo. O sea, esto lleva a que cambien también los neuropéptidos moduladores. Vamos a tener una mayor cantidad de neuropéptidos que son proconvulsivantes y menor cantidad de neuropéptidos inhibitorios. Si esto se sostiene en el tiempo, durante mucho tiempo, como el estadio final que llegue a ser neurona es un daño por muerte neuronal, que va a alterar la expresión genética. Básicamente lo que van a ver es una reorganización de todas las estructuras para tratar de evitar o adaptarse a esa malformación o ese daño que ha sufrido. Esto es a grandes rasgos. Si voy un poquitito más finito, podemos decir que cuando empieza la convulsión, o sea, ¿qué es lo importante? Los receptores GABA que están en la superficie pasan adentro de la célula, ¿sí? Entonces, lo que empieza a fallar es la corriente GABAérgica, que es la que inhibe, la que hace que la célula esté tranquila. A su vez, ¿esto qué produce? Que los receptores que estaban dentro, o sea, los receptores NMDA, que son más que nada excitatorios, aparezcan en la superficie, se movilicen hacia la membrana. Estos receptores NMDA también lo que hacen es me aumentan o la susceptibilidad o la cantidad de receptores de glutamato. Y el glutamato es de por sí es el mayor estimulador, es el proconvulsivante. Por lo tanto, aumenta la liberación de glutamato presináptico. Y como les decía, esto también va asociado con los cambios de los neuropéptidos a nivel del hipocampo, donde aumentan, o sea, disminuyen los péptidos inhibitorios y aumentan los proconvulsivantes. Entonces, toda esta serie de conjuntos que hace, ¿cuál es el objetivo final? Hace que esa neurona tenga una hiperexcitabilidad y mantenga y se autoperpetúe el estado de convulsión. ¿Quedó más o menos claro? Bien, zafaste, Fernanda. Por la parte difícil la explica el doctor Pellegrino con todos los receptores específicos. Bueno, entonces, como les decía, ¿qué es lo importante? Si yo no consigo controlar las convulsiones, el resultado final que tengo es esto: daño y muerte neuronal. Como les decía, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio y va a actuar sobre los receptores NMDA, produciendo un efecto tóxico directo sobre la neurona, con el resultado final de esta neurotoxicidad, que así se llama excitatoria, con destrucción de la membrana. Entonces sabemos, si la membrana está destruida, se inhibe la función mitocondrial, se activa la fosfolipasa, ingresa calcio a la célula hace ¡pum! Y se rompe y se acabó la neurona. Obviamente hay zonas dentro del cerebro que son más sensibles que otras, y el daño neuronal normalmente se va a ver al principio en todas estas áreas, el hipocampo, amígdala y todo. Sí, pero obviamente si no se trata se generaliza. Ahora, esto no solamente tiene una consecuencia local a nivel de la neurona, sino que también tenemos unas consecuencias sistémicas. ¿Qué es lo que ocurre cuando el animal empieza una convulsión? Podemos diferenciar dos fases. En la primera fase, que es apenas empieza el episodio convulsivo, hay una liberación masiva de catecolaminas y un incremento en todo lo que es la actividad simpática autónoma. Por lo tanto, eso va a ser evidenciable en la clínica, en el paciente, cuando yo lo estoy revisando, y voy a encontrar ese paciente con hipertensión, la hiperglucemia secundaria, todo esto es por liberación de catecolaminas, hipertermia, que también está asociado por el tema de los temblores musculares, y un aumento del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque el paciente está hipermetabólico,
¿sí? Todas sus células se están moviendo mucho, demanda mucha energía, requiere glucosa o glucosa y oxígeno, por lo tanto, ¿qué piden? Mándame más sangre. Entonces hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral por esta etapa. Toda esta etapa dura alrededor de 30 minutos, se ve más específica durante los primeros 30 minutos. Sí se ve que la actividad ictal es intermitente y no tenemos recuperación de la conciencia, y esto es algo clave que se los voy a estar diciendo todo el tiempo. La conciencia no se recupera. Entonces, el aumento de presión sanguínea no es solamente a nivel central, sino es sistémico. Por lo tanto, voy a tener, por la liberación de catecolaminas a nivel cardiovascular, un aumento de presión sanguínea, un aumento de la frecuencia cardíaca, y obviamente un corazón que está así excitado también es un corazón que es mucho más sensible a tener arritmias por el exceso de catecolaminas. También se produce aumento de las secreciones respiratorias, bronquiales e hipersalivación. Y si yo voy sumando cada uno de estos signos, el resultado final que yo voy a obtener es una depresión en la fase respiratoria, lo que es la ventilación, un compromiso respiratorio de ese animal que no va a estar oxigenando tan bien como debería para aportar el oxígeno que necesita todo el cuerpo. Por otro lado, le dije, si yo tengo una hipermotilidad en todas las células, ya va a llegar un momento que esa demanda alta va a entrar por falta de oxígeno en un metabolismo anaerobio, por lo tanto va a aumentar el ácido láctico y va a tender a tener una acidosis láctica sistémica por consumo. En esta fase todavía los cambios que se ven en las neuronas pueden ser reversibles. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a trabajar muy rápido sobre este paciente. El paciente sigue convulsivando, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Obviamente siempre el organismo trata de compensar. Si la presión estaba alta, bueno, va a buscar la forma de que todo eso vuelva a los parámetros más normales posibles. Por lo tanto, por más que la actividad ictal se incremente hasta que se vuelva continua, van a tratar de estabilizarse, o se va a estabilizar mejor lo que es la presión sanguínea, el pH, la glucosa, tratando de llegar a la normalidad. Pero sí voy a mantener la hipertermia, ¿sí? Por el exceso de los músculos musculares y la dificultad respiratoria. Esto continúa en el tiempo, va a llegar un momento en que los mecanismos compensatorios fisiológicos empiezan a fallar. Por lo tanto, en la segunda etapa, que empieza a evidenciarse con mayor claridad a partir de los 30 minutos, lo que voy a tener son todas las sintomatologías de agotamiento, por agotamiento por falta de control, que es la hipotensión, hipoglucemia, disminución del flujo sanguíneo cerebral, aumento de la presión intracraneana. Sí, acá puede finalizar la actividad motora, es decir, la actividad tónico-clónica puede frenarse, pero la actividad, si alguien tiene un electroencefalograma, van a ver que pueden continuar con ondas, o sea, con actividad cerebral, por más que en ese momento no se evidencie clínicamente el tema de las convulsiones. Sí pueden aparecer las mioclonias, y ya en este punto el daño que tienen esas neuronas pasa a ser irreversible. ¿Sí? ¿Puedo pedir un vasito de agua? Muchas gracias, Edith. Bueno, entonces, si hasta este momento no hicimos nada, si las convulsiones persisten, el resultado final es este. Los mecanismos compensatorios, como ya les expliqué, fracasan. Por lo tanto, no pueden sostener las demandas metabólicas cerebrales, están pidiendo permanentemente oxígeno y glucosa y no se los pueden proveer. El deterioro de la función respiratoria lleva a una hipoxia, y esto es lo que termina desencadenando todo el resto de las complicaciones. Si las células no tienen oxígeno, empieza todo el problema. Entonces tengo deterioro por la hipoxia, deterioro de la función, y el gasto cardíaco me va a producir una hipotensión. Lo que me empeora aún más el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, como resultado final, lo que voy a tener es isquemia cerebral y muerte neuronal. Y a su vez, si la hipoxia es severa, sistémica, voy a terminar con una falla multiorgánica.
así de grave puede generarse todo este problema por falta de oxígeno. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más comunes que vemos asociadas a los pacientes con convulsiones? A nivel cardiovascular, arritmias, hipertensión o hipotensión, de acuerdo en el estadio en que lo esté evaluando, insuficiencia respiratoria, hipertermia, edema pulmonar, broncoaspiración, puede presentar un shock cardiogénico. A nivel metabólico, hipoglucemias, hiponatremias, acidosis láctica, alteración hepática y renal, deshidratación, pancreatitis, todo esto obviamente volvemos a lo mismo, siempre por la misma causa. A nivel cerebral, hipoxia, isquemia, edema, trombosis, bueno, ya lo que vimos todo con muerte neuronal, y se pueden también asociar otras cosas más como una coagulación intravascular diseminada, rhabdomiolitis, fracturas por los golpes o tromboflebitis, infecciones respiratorias, urinarias, o sea, se nos pueden seguir complicando cada vez más y pueden ser todos signos que van a estar asociados, además de tener el cuadro de convulsión. Entonces, ¿cuáles son las causas que nos pueden llevar a que tengamos un paciente con estatus epilépticos? Variadas, millones. En realidad tenemos causas hereditarias y congénitas, como un paciente hidrocefálico, como ven allá, traumatismos craneales, por traumatismo craneal, en casos de infecciones, causas metabólicas, tóxicas, vasculares, neoplásicas, degenerativas, es decir, son millones las cosas que nos pueden llevar a que un paciente presente convulsiones y entre en un estatus epiléptico. Lo importante es poder diferenciar, y una vez que nosotros empecemos a examinar, tratar de tener una ruta diagnóstica para poder no solamente tratar la crisis, sino tratar la causa. Entonces, veamos, nosotros tenemos todo un conjunto de drogas anticonvulsivantes que podemos usar para trabajar, entonces veamos cuáles son y cómo se van a clasificar estas drogas. Normalmente se van a clasificar de acuerdo al mecanismo de acción en drogas que potencian la actividad sobre los canales de sodio o que potencian la conductancia de cloro activada por el GABA, o que reducen el flujo a través de los canales de calcio, o que inhiben los canales de calcio con diferencial de tensión. No sé si mucho les interesa el mecanismo de acción, pero bueno, se los tengo que explicar porque hay algunas drogas que trabajan acá y hay otras que trabajan en 3 puntos al mismo tiempo. Arranquemos por las más comúnmente usadas, que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas actúan potenciando la conductancia del cloro activada por el GABA. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan que yo les explicaba que en un estatus epiléptico el receptor GABA desaparece de la membrana y se va adentro, esta puede ser una de las razones por la cual las benzodiazepinas pueden no funcionar en un paciente con un estatus epiléptico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la droga de primera elección? El diazepam. Se caracteriza por ser una droga con gran solubilidad lipídica y alcanza rápidas concentraciones a nivel del cerebro. La vía de administración es endovenosa, intranasal o intrarrectal. Pero tiene una duración corta, es aproximadamente de 20 minutos. La dosis inicial normalmente se calcula 0,5 miligramos kilo y se puede repetir un promedio de 3 dosis para ver si conseguimos frenar el estatus. Si no podemos hacer una vía, siempre está la vía intrarrectal o intranasal, pero las dosis son más altas, de 1 a 2 miligramos kilo, hasta que podamos tener una vía en ese paciente y poder administrarlo por vía endovenosa. Muchas veces o en algunos cuadros se deciden hacer terapias de infusiones continuas. Hay pacientes que pueden responder bien a estas terapias sin tener que trabajar con barbitúricos, así que la dosis de infusión continua es de 0,25 a 0,5 miligramos kilo por hora. Lo único que tengo que tener en cuenta es proteger esa infusión de la luz para que me actúe bien la droga. Y lo importante es que si yo hago una infusión continua con las benzodiazepinas, tengo que ir después retirando gradualmente la droga, no cortarla de golpe, sino ir bajando las dosis
o sea, un 50% cada 6 horas. Voy a terminar de sacar la droga en 12 horas, si no la corto de golpe para evitar expectación. Las otras drogas de este grupo son el midazolam y el lorazepam. El midazolam tiene la característica de tener mayor solubilidad en agua, por lo tanto tiene un metabolismo más rápido y una acción más corta, pero tiene la gran ventaja que también lo puedo utilizar por vía intramuscular, que no puedo utilizar el diazepam por esa vía. Sí, las dosis son muy parecidas, es de 0,2 miligramos kilo por vía endovenosa o intramuscular, y también se lo puede trabajar en infusiones continuas, al igual que el diazepam, para mantener un paciente en tratamiento. Y el lorazepam es una droga por la cual yo todavía no tengo mucha experiencia. Sí es la de elección en medicina humana porque tiene la característica de perdurar más tiempo en el cerebro, con el efecto perdura más tiempo el efecto anticonvulsivante, no es tan corto como el midazolam, pero no sé cuánto tiempo es en el perro, porque eso no lo pude, vos no sabés, nadie sabe. Dicen que es más largo, pero no es tan duradero como en el humano, pero no pude averiguar bien cuánto dura. No es una droga con la cual tenga mucha experiencia, pero sí está documentado, y las dosis, fíjense que todas las benzodiazepinas son casi las mismas dosis, 0,2 miligramos. Una pregunta, cuando se da midazolam en infusión continua, ¿también hay que retirarlo gradualmente? Siempre te conviene retirarlo gradualmente. El otro grupo de drogas que tenemos para trabajar son los barbitúricos o los hipnóticos. Y bueno, es lo que les explicaba. Estos actúan en 3 lugares distintos. ¿Sí? Potencian la conductancia del cloro activada por el GABA, igual que las benzodiazepinas. Reducen el flujo a través de los canales de calcio y reducen la excitación mediada por el glutamato. Por lo tanto, es un poco más fuerte todo el mecanismo de acción. Dentro de este grupo tenemos 2 drogas, el propofol, que es un hipnótico, no es un barbitúrico. A ver, ¿cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de esta droga? Tiene una acción muy corta el propofol, por lo tanto siempre lo voy a tener que usar en infusión continua. Puedo dar un bolo de propofol endovenoso para sacarlo de la crisis, pero me va a durar nada más que 5 o 10 minutos y el efecto se va a pasar. Por lo tanto, apenas yo termino de usar el bolo, tengo que conectarlo a una infusión continua para mantener el plano anestésico, sedante y anticonvulsivante. ¿Cuál es la ventaja de usar propofol, particularmente en algunos pacientes, como los pacientes que tienen shunt hepático? Que es una droga que no requiere el metabolismo del hígado, tiene un metabolismo a nivel vascular. Y tiene otras vías de metabolismo, por lo tanto, por más que tenga un paciente con severos problemas hepáticos y necesite hacer una sedación para poder controlarlo, voy a tener una muy buena recuperación con el uso de propofol. Y las dosis que se trabajan son de 4 a 8 miligramos kilo, seguidas por un mantenimiento de 8 a 12 miligramos por kilo por hora. Tengan en cuenta que tanto el propofol como los barbitúricos, cuando nosotros damos la dosis inicial, la dosis bolo, son drogas que deprimen todo el sistema nervioso central. Por lo tanto, una de las consecuencias que puedo tener si la doy rápido o a una concentración alta es una apnea. Tengo que estar preparado para que ese paciente me deje de respirar por unos segundos. ¿Cómo evito eso? La doy despacito y voy calculando el efecto. O sea, si yo la voy dando lento es más difícil llegar a una apnea, y siempre que trabaje con estas drogas tengo que tener un tubo endotraqueal al lado y estar listo para intubar al animal y respirarlo, ventilarlo, si es necesario, hasta que recupere la ventilación espontánea. ¿Sí? Entonces esos son los pocos cuidados que tienen que tener. El fenobarbital es otra de las drogas que también las podemos utilizar en el área de emergencias. No solamente se utiliza para tratamientos a largo plazo vía oral, sino lo usamos endovenosa e intramuscular. Normalmente no es la droga de primera elección para un estatus epiléptico. Sí se usan combinadas con otras drogas. Por ejemplo, es muy común que en pacientes que todavía tienen episodios o una crisis epiléptica y no han sido tratados, no están en tratamiento y
los tuvimos que sedar con tiopental en la fase de recuperación hasta conseguir una buena dosis carga del fenobarbital, que va a tardar un tiempito, se arranca con el fenobarbital mientras está en recuperación con el barbitúrico para poder después, cuando se recupere el anestésico, pasar y mantener la vía oral en casa. ¿Se entendió? Si el animal presenta crisis esporádicas o separadas que recupera la conciencia, sí puedo hacer una dosis carga endovenosa si es que en estos casos son pacientes que pueden ser refractarios también al diazepam, donde se administra 4 miligramos kilos endovenosos separados entre 20 minutos cada una. Lo importante es dejar que le doy la dosis y que ese paciente recupere la conciencia, no dar todo de golpe. Tomarnos el tiempo, dejar que se recupere, repetir la dosis. Esto sirve para alcanzar una buena concentración plasmática para que pueda hacer efecto el fenobarbital. Bueno, lo que les explicaba, eso, que normalmente se combina en la fase de inicio del tratamiento. Y una de las drogas más utilizadas en el área de emergentología es el tiopental sódico, ¿sí? El tiopental, como todos saben, es un barbitúrico de acción ultracorta, tiene una rápida redistribución a nivel graso, donde se van a acumular, por lo tanto después se empiezan a liberar lentamente y la recuperación va a depender exclusivamente del metabolismo hepático. Normalmente cuando se da un solo bolo de tiopental la recuperación es muy rápida. El punto es que cuando seguimos repitiendo dosis y saturamos todos los compartimientos, el efecto anestésico va a ser muy prolongado. Normalmente un paciente que está con un estatus epiléptico y no responde y tenemos que hacer lo que llamamos nosotros el coma barbitúrico, entre comillas, es decir, una sedación muy profunda con tiopental, normalmente son 6-8 horas de tratamiento, ya sea en bolos repetidos o en infusión continua. Ese paciente que estuvo 6 horas recibiendo tiopental va a tardar mínimo 48 a 72 horas en tratar de estar medianamente consciente. Por lo tanto, son pacientes que están en internación mínimo 4 o 5 días hasta que se terminan de recuperar y podemos hacer el traspaso a medicación bioral para que se vayan a casa. Esto es importante para que lo sepan como clínicos cuando derivan a un dueño que le dicen lo internamos y el dueño se piensa que lo internamos por un día y el perro va a estar mínimo 5 días a una semana hasta que se puede ir a la casa casi normal. Y normalmente cuando se recuperan, cuando empiezan a recuperarse, se empiezan a despertar de estas infusiones continuas con tiopental, los animales al principio se pueden llegar a confundir porque están tan desorientados y empiezan a aullar con la desorientación, excitación, que se empiezan a golpear por todos lados, que en un momento parecería como si estuviesen arrancando alguna convulsión. Hay que esperarlos. Esas fases de excitaciones normalmente los pacientes tenemos que acolchar todo el canil para evitar que se estén golpeando contra la pared. Hay que tener mucha paciencia porque los aullidos no ceden. Sí suelen mejorar cuando les rotamos el decúbito o le cambiamos la posición, pero son 2 o 3 días que hay que estar permanentemente asistiéndolo y con paciencia. Bueno, ¿cuál es la otra característica de esta droga? Que obviamente el uso es exclusivo por vía endovenosa. Recuerden que es muy alcalino, por lo tanto si se puede producir necrosis tisular si va por otra vía, así que queda exclusivamente el uso por vía endovenosa. ¿Y cómo se administra? De la misma forma, se calcula una dosis inicial de 10 a 15 miligramos por kilo y esa dosis, al igual que el Propofol, la voy a ir dando lenta o la divido en 2 o 3 veces y voy dando pequeños bolos o la voy dando lento hasta lograr el efecto deseado. ¿Y cuál es ese efecto deseado? Pérdida de reflejo. O sea, yo tengo que llevar a un animal
que no parezca que esté sedado, tengo que asegurarme que no tenga reflejo palpebral. Esa es una indicación a nivel clínico de que estamos llegando con una buena concentración para frenar las convulsiones, porque si yo lo dejo muy superficial y no profundizo mi plano anestésico, el paciente va a estar dormido, pero su cerebro va a seguir rebotando dentro de su cráneo, porque la actividad convulsiva va a permanecer. Entonces, el punto es llevarlo hasta pérdida de reflejo y mantenerlo en ese plano, no dejar que se despierte. Entonces, como habrán visto, estos pacientes que están anestesiados con propofol o tiopental durante estas horas tienen que tener un cuidado de enfermería especial. ¿Y cuáles son esos cuidados? Fundamentalmente, ¿cuál es la mayor complicación que vemos en estos pacientes que están sedados, anestesiados, que tienen reflujos orogástricos que pueden producir las neumonías por aspiración? Por lo tanto, es un paciente que tiene que estar intubado, con el manguito insuflado para tratar de evitar cualquier reflujo y cualquier grado de neumonía. Aparte, le tenemos que aportar oxígeno, que es un tratamiento fundamental para tratar de mejorar la oxigenación a nivel cerebral. Tenemos que estar rotando el decúbito, o sea, van a tener que estar sobre superficies acolchadas, cómodos, rotar el decúbito cada 4 horas, lubricarle los ojos que van a estar abiertos si no queremos tener problemas con esas córneas y monitorizarlo en forma, desde ya casi permanente. Dentro de lo que es los monitoreos, especialmente, ¿qué es lo que voy a tener que estar controlando? La parte de monitorización cardíaca, oximetría, temperatura y si cuentan con el electroencefalograma, que nosotros no tenemos, sí evaluar si consiguieron frenar la actividad convulsiva. Entonces, acá no se ve nada, pero bueno, la idea con estos pacientes siempre es tratar de mantenerlos sedados, intubados, cómodos, ya sea el decúbito lateral o decúbito externar, con la cabeza siempre un poco elevada para mejorar lo que es el reflujo y el retorno venoso y no aumentar, o sea, que la cabeza nunca quede para abajo para no aumentar más la presión a nivel endocraniano. ¿Por ahora está claro? Bueno, entonces vayamos a lo que es. Ya hicimos la introducción, ya sabemos cuáles son las drogas, entonces ahora llegó el momento en que nos tocan el timbre a las 3 de la mañana y nos traen al perrito convulsivando y lo dejan en la camilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, fundamentalmente el tratamiento de urgencia, ¿en qué consiste? Detener toda la actividad convulsiva lo antes posible. Yo tengo que evitar el daño neuronal. Entonces, tengo que actuar rápido. Una vez que yo lo saco de la crisis, después me tomaré el tiempo para hablar con la dueña, hacer la anamnesis, o le voy preguntando mientras voy trabajando. Pero primero lo tengo que sacar de ese estado y después me dedico al resto de las cosas. Como somos clínicos, uno de los parámetros que nosotros vamos a tomar en cuenta para decir me está funcionando o no el tratamiento va a ser la desaparición de la actividad motora. Ese es, ok, llegué a frenar, no tengo más actividad motora, el animal está bien, no tiene reflejos, frené la convulsión. Ese es nuestro objetivo, es decir, llegué y frené este cuadro, ¿sí? Entonces, como todo paciente, no es solamente un paciente con un cerebro, sino es un todo, y como es un todo tenemos que controlar y examinar a todo el paciente. Recuerden que tenemos muchas causas que pueden llegar a ser, pueden ser primarias y secundarias. Entonces, en el examen del paciente dentro de la sala de emergencia, ¿qué es lo primero que vamos a tener que actuar? Con el famoso ABC de la emergencia. Asegurarnos el airway de la vía aérea, B de breathing para que respire y evaluar la parte cardiovascular. Es decir, examinar y asistir en forma prioritaria el sistema cardiovascular, respiratorio y sistema nervioso central.
eso es lo fundamental, es decir, siempre desde el punto de vista de la emergencia, yo tengo que pararme frente a mi paciente y decir, ¿qué me lo mata en los próximos 5 minutos? Y trabajo con eso. Una vez que estabilicé ese paso, bueno, decir, bueno, ¿y ahora qué me lo va a matar después? En los próximos 10 minutos. Y trabajar sobre ese punto. Entonces, fundamental. El avance de la emergencia y hacer una revisación rápida y parametrear todos los parámetros hemodinámicos cardiovasculares de ese paciente. Entonces, dentro del A, que es airway, me tengo que asegurar una vía permeable respiratoria. Por lo tanto, son pacientes que durante las convulsiones van a estar con hipersalivación, pueden tener obstrucción alta por las secreciones, por lo tanto, tengo que asegurarme de limpiar la vía aérea y aportar oxígeno. Por lo tanto, optimizar el aporte de oxígeno no importa la forma, pero que mejore, ya sea en una jaula, con una sonda nasal, con un collar isabelino. Estos son casos extremos, pero si tengo una obstrucción alta y tengo que hacer una traqueostomía de urgencia, la tengo que hacer. O intubar al paciente, inclusive si ese paciente no está respirando bien, conectarlo a un equipo de anestesia inhalatoria y ventilarlo. ¿Sí? Recuerden que la hipoxia cerebral puede ser la causa o la consecuencia de un estatus epiléptico. ¿Sí? Entonces, oxígeno es fundamental siempre arrancar la terapia con un paciente oxigenado. Y la hipoxia severa potencia la hipoperfusión cerebral, que está inducida por la hipotensión y también acelera el daño neuronal. Entonces, por más que ese paciente ya no tenga convulsiones, el oxígeno va a hacer que me mejore la llegada al cerebro. Una vez que termine esa parte, viene la C, la parte cardiovascular. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dedicarme a estabilizar hemodinámicamente a ese paciente. Es decir, llego al paciente, lo reviso, le pongo el oxígeno, empezamos toda la parte de la colocación de la vía, la administración del anticonvulsivante y vamos a estabilizar la parte cardiovascular, hemodinámica. ¿Y cuál va a ser ese objetivo? O sea, esto es, imagínense, todo se va haciendo al mismo tiempo. Los que trabajamos en emergencia, mientras hacemos esto, lo vamos revisando, vamos controlando el pulso, vamos mirando las mucosas, vamos bajando el oxígeno, vamos pidiendo que nos traigan. Entonces, es todo a la vez que se va dando. Pero ¿cuál es el objetivo? Siempre es mejorar el estatus de perfusión. Es fundamental que los pacientes estén bien perfundidos, no solo en un tema de convulsión, sino en cualquier grado de shock. Si no tengo buena perfusión, no tengo llegada de oxígeno a la célula, y es lo que no me va a traer problemas a futuro. Entonces, tengo que, el objetivo, mejorar la perfusión, la frecuencia, estabilizar la presión, puedo controlar si se puede medir presión venosa central o no, estabilizar el color de las membranas mucosas, la temperatura, el tipo de llenado capilar y la intensidad del pulso. La fase hemodinámica la tengo que estabilizar. ¿Y cómo se hace? Bueno, cuando le coloque la vía, de eso se trabaja con todo el tema de fluidoterapia. Ahora, la fluidoterapia de shock puede estar, o sea, la tenemos que adecuar de acuerdo a la patología del paciente. Inicialmente siempre se trabajan con cristaloides, pero depende de la causa que le lleve a un estatus epiléptico, sí se puede llegar a combinar y hacer terapias combinadas con cristaloides y coloides. Asegúrense de tener una buena perfusión. ¿Y cuál es el objetivo de esa perfusión? Asegurar una buena presión media, porque es lo que me va a garantizar una buena llegada de oxígeno al cerebro. Ahora después se los muestro en otra diapositiva. Entonces, la resucitación de fluidos, no sé si ustedes están acostumbrados a esto, a hablar de resucitación de fluidos supranormal, hipotensiva. Se los explico detallado. Tenemos distintas formas de corregir un estado de shock o un estado de mala perfusión en el paciente.
La forma supranormal significa que yo desde mi tratamiento voy a estar aportándole a ese paciente grandes cantidades, volúmenes de líquido y, por ejemplo, glucosa, que es lo que necesitas para ese estado hipermetabólico poder compensar. La forma hipotensiva significa que yo voy a estar trabajando con menores volúmenes para llegar al mismo objetivo. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que acá los parámetros, todos estos parámetros de presión, frecuencia, tiempo de llenado y pulso femoral son los parámetros de perfusión, lo que me está diciendo cómo está la parte cardiovascular. En la fase supranormal yo voy a hacer un aumento bastante rápido de presión hidrostática, por lo tanto la presión sistólica va a estar trabajando entre 90 y 120, ese es mi objetivo, llegar hasta eso. Y la forma hipotensiva va a ser mejorar, llevarlo a un valor normal, pero tal vez no tan alto. Lo importante es que la presión media siempre esté lo más cerca de 80 posible, que es lo que me asegura una excelente perfusión renal, cerebral y a nivel de hígado. Y el resto de los parámetros, tanto la frecuencia cardíaca, los tiempos de llenado y los pulsos, se tiene que mejorar ya con esa terapia. Ahora, ¿cómo llego yo a hacer esto? Lo puedo hacer de dos formas. Tengo dos técnicas. Una es alto volumen y otra es con bajo volumen, lo que les estaba explicando las formas de cómo hacerlo. Normalmente en el perro se trabaja con alto volumen en todas las patologías. Esto no es solamente para el tema neurológico, sí es para una idea de shock en general. Cuando tengo signos de CIRS, una respuesta inflamatoria sistémica, es decir, en esos casos donde son pacientes que pueden tolerar grandes cantidades de volumen sin que tengan otra patología asociada, voy a trabajar con mucho volumen. ¿Y en qué casos voy a estar trabajando con bajos volúmenes? En los casos donde tengan insuficiencia, los pacientes que no toleren una sobrecarga rápida, pacientes con insuficiencia cardíaca o que tengan hemorragias en cavidades cerradas o que estén en una hemorragia activa, con edemas de pulmón o fallas renales o ligúricas. Ejemplos. En los gatos normalmente, pues son seres especiales, se trabaja siempre en las situaciones con bajos volúmenes. ¿Y qué es esto de alto volumen, bajo volumen? Dame datos. Bueno, acá tienen los datos. Yo soy una persona que trabajo mucho con los coloides, he aprendido a sacarle muchísima ventaja. ¿Por qué? Porque el coloide, al ser una molécula de gran peso molecular, me ayuda a mejorar la perfusión a nivel capilar, que es donde tiene que llegar el oxígeno. Una aclaración, recuerden que si ante un shock, un estado de shock, ¿qué es lo primero que va a hacer el cuerpo para tratar de compensar y redistribuir los flujos? Es una vasoconstricción periférica y redistribuye el flujo sanguíneo a los órganos vitales, ¿sí? Por lo tanto, con los coloides, que son moléculas bien grandotas, que no se salen de los poros vasculares así nomás, consigo mejorar esa perfusión a nivel capilar, y a nivel capilar es donde ocurre el intercambio de oxígenos y metabolitos. Entonces es la mejor forma para mí de trabajar, combinando las terapias con cristaloides y coloides. No quiere decir que todos los pacientes se trabajen así, pero la terapia combinada yo veo que tiene mucho mejor beneficio a mediano y largo plazo en la compensación hemodinámica del paciente. Entonces, como les había dicho, la técnica supranormal, ¿qué significa? Que se van a mezclar altos volúmenes en caninos siempre es primero el bolo de cristaloides seguido por un bolo de coloides. En caninos de 20-50 mililitros kilo, seguido por un bolo de coloides de 5 a 15 mililitros kilo. ¿Qué tipo de coloide? Va a depender de la patología del paciente. Normalmente se trabajan con gelatinas, almidones o plasma fresco congelado de banco de sangre. De acuerdo a la patología es el coloide que elijo.
La forma hipotensiva trabaja con, les había dicho, volúmenes chicos. Por lo tanto, trabaja con 10 a 15 mililitros kilos de cristaloides en caninos, seguido por un bolo de 5 mililitros kilos de coloides. Y en felinos es de 5 a 15 mililitros kilos de cristaloides, seguido por un 2.5 mililitros kilos de coloides. Y una vez que yo lo saqué de ese estado y compensé hemodinámicamente después del bole de resucitación de fluidos, tengo que hacer un mantenimiento. Al combinar cristaloides y coloides me permite bajar el volumen total de cristaloides porque voy a tener una mejor perfusión. Acuérdense que los cristaloides, cuando yo los doy por vía endovenosa, a los menos de la hora, a los 45 minutos, ya están en el espacio intersticial, por lo tanto no quedan mucho tiempo dentro del espacio vascular, cosa que sí quedan los coloides. Entonces la perfusión me asegura una mejor perfusión a largo tiempo. Entonces, si yo los combino en el mantenimiento de ese paciente una vez salido del shock, voy a estar bajando un 30% del volumen del mantenimiento que yo calculé para ese paciente en 24 horas, y sí puedo hacer la combinación de 0,5 o 1 mililitro kilo de coloide en infusión continua en caninos y en felinos de 0,25 o 1 mililitro kilo por hora. ¿Claro? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces, llegamos. Tengo el paciente, ya me aseguré que tiene una vía aérea permeable. Lo estoy oxigenando, le puse un catéter, le di mi primera dosis de anticonvulsivante para sacarlo de la convulsión y empecé mi terapia de estabilización hemodinámica. ¿Cómo sigo? Mientras voy poniendo el catéter, ya le estoy pidiendo a la persona que está al lado mío, o lo tengo ahí cerquita, los tubos para hacer una bioquímica basal. Entonces, le saco sangre en el momento que le coloco el catéter, ni siquiera lo tengo que pinchar después, del mismo catéter, para tener mi muestra basal. Yo necesito saber cómo me llega ese paciente a la clínica para poder evaluar qué es lo que pasa mañana, o cómo va respondiendo a la terapia. Todas las cosas que se pueden hacer dentro del centro que puedan hacer ustedes, mejor, como tener una idea de hematocrito, proteínas y glucemia, que es un básico, que me puede dar mucha información, porque tal vez ese paciente recibe una sobredosis de insulina o tiene un insulinoma, me está convulsivando por la hipoglucemia, entonces va a ser mucho más fácil corregirlo si yo tengo un glucomíter y digo, está con 30 de glucemia. Si yo no compenso esto, nunca voy a frenar las convulsiones. Al igual que la bioquímica rápida, los lugares que se puede hacer bioquímica rápida, si no, se mandarán los tubitos al laboratorio hasta tener los resultados y tener un paneo de si las convulsiones están causadas por algo metabólico o no. Obviamente, determinaciones rápidas y el resto del laboratorio. Entonces, y esto voy a insistir y voy a seguir insistiendo permanentemente. ¿Qué es lo más importante de un paciente en la fase de estabilización? Mantenerlo hemodinámicamente compensado. Y para tenerlo hemodinámicamente compensado y con una buena perfusión cerebral, tengo que asegurarme de tener una excelente presión media. Es decir, si no tengo el aparato para medir presión media, bueno, me tengo que asegurar que una presión sistólica esté por arriba de 90 a 120 milímetros de mercurio. Y si lo puedo medir la presión media, tengo que tratar de mantenerlo más cerca de 80. Entre 70 y 80 sería lo ideal. ¿Por qué? Porque la perfusión cerebral va a depender directamente de la presión sistémica sanguínea. Entonces, tengo que asegurarme, tengo que controlar y tengo que monitorear que ese paciente esté con buena presión para que ese cerebro esté bien perfundido. Mientras hicimos todo esto, fuimos revisando a la vez o terminamos de revisar. Mientras voy adaptando, voy preguntándole a los dueños para tratar de tener algunas causas, tengo que hacer un examen neurológico muy rápido. ¿Y por qué me interesa hacer un examen neurológico muy rápido? Fernando no está, entonces de alguna forma tengo que, no puedo llamar por teléfono, tengo que hacer cosas, determinaciones básicas. ¿Por qué? Lo que necesito es saber si tengo que hacer un tratamiento para frenar un edema cerebral.
Entonces, ¿cuáles son los focos que voy a apuntar para tratar el paciente que me está llegando a la camilla? Primero, determinar el nivel de conciencia, evaluando si hay respuesta o no a estímulos dolorosos también. Evaluar las pupilas, tamaño, simetría, respuesta a la luz, toda la parte de reflejos fotomotores, y evaluar los reflejos óculo-cefálico y óculo-vestibular, que no lo hacemos siempre, es un poco más tedioso, pero me pueden aportar más datos. Entonces, a nivel de conciencia, ¿cómo llega ese paciente? Acuérdense que podemos clasificar en 4 puntos el nivel de conciencia. Si está, bueno, normal, que no lo puse, o si está letárgico, que es el paciente que tiene dificultad para mantener un nivel de vigilia bueno, entonces, y estable. Por momentos se deprime, por momentos se agita. Obnubilación es aquel paciente que tiende a estar dormido, pero que si yo lo estimulo, lo golpeo o lo llamo, se despabila. Los pacientes que están en estupor, es lo mismo, son pacientes que están dormidos, pero solo se despiertan si yo aplico un estímulo nociceptivo fuerte. O los pacientes que están en coma, que no se me despiertan por más que les aplique un estímulo doloroso. Todo esto me va a ir hablando, me va a ir dando información acerca del estado de ese sistema nervioso central. Al igual que las pupilas, ¿esto es normal? No, definitivamente esto no es normal. Si nos llega un paciente así convulsivando, ¿qué es lo que nos interesa? O sea, tener determinaciones rápidas. ¿En qué casos? O sea, como en este caso, si yo tengo una dilatación unilateral, ¿qué sugiere esto? Que tengo una lesión ocupante o una hernia y necesito trabajar rápido, ¿sí? Normalmente donde tengo la pupila dilatada y fija es del lado en donde está la lesión a nivel del cerebro. Tengan en cuenta otras cosas, o sea, los pacientes que tienen midriasis fijas son mucho más comprometidos a los que están con miosis fija, dependiendo, porque estoy metiendo en camisa 11 balas, porque una miosis fija estable en un paciente convulsivo me puede estar hablando de un aumento de la presión intracraneana, por lo tanto también tengo que actuar rápido. Pero tengan en cuenta que también van a tener miosis en esos pacientes que están letárgicos o están obnubilados y han recibido opiáceos o barbitúricos o insecticidas organofosforados, tienden a producir miosis. En cambio, las otras causas, o sea, una midriasis fija también puede estar asociada a otras intoxicaciones o a otras drogas como la atropina, el alcohol, cocaína, la puse, es más para humanos, nunca me tocó tratar a un perro a mí con cocaína, no, con marihuana varios, pero con cocaína a mí no me tocó ninguno. O estimulantes que roban las pastillitas a la dueña, o los antidepresivos, o los insecticidas clorados, o los hongos. Cualquiera de estas cosas también me pueden estar produciendo una midriasis fija sin que eso me implique que tenga una lesión primaria a nivel cerebral. ¿Se entendió? Y por último les decía, los reflejos óculocefálicos y óculo-vestibular. No es algo que al menos yo haga de rutina, no sé si estará bien o no, pero no es algo que haga de rutina, pero sí está descrito. ¿Para qué me sirven estos reflejos? Para saber si tengo un daño más permanente a nivel del tronco encefálico. Obviamente en veterinaria no encontré fotos, así que las fotos que encontré son de humanos. Y lo que se hace es, léalo porque es más sencillo, se tienen que mantener los ojos abiertos y hay que girar la cabeza de forma rápida hacia un lado y hacia el otro. El paciente que tiene una depresión del sensorio, ¿sí? pero el tallo encefálico está intacto, los ojos se dirigen a la dirección opuesta donde gira la cabeza, como dice la flechita. Si gira para allá, los ojos se van para allá. Esa es una respuesta normal. Quiere decir que ese paciente, bueno, por lo menos algo le funciona. Si el tronco no está, o sea, está dañado, los movimientos van a ser al azar. Y obviamente esto es lo que me habla más del tema del daño, del pronóstico de ese paciente, ¿sí?
Y el otro reflejo, que es el óculo vestibular, se realiza también con la cabeza un poco elevada y se le inyecta agua fría en el oído. Si el tallo encefálico está intacto, los ojos van a rotar hacia el lado donde le inyecte el agua fría. Y evalúa lo mismo, un poco lo que es el pronóstico de ese paciente en cuanto al daño neuronal que tenga, más que nada en esos pacientes que están estuporosos o comatosos, donde yo no puedo tener una buena evaluación del cuadro. Entonces, la otra pregunta que me hago cuando ya le frené la primera convulsión es: ¿tendré edema cerebral? ¿Tengo que tratarlo o no tengo que tratarlo? ¿Y cuándo tengo que tratarlo? La respuesta es: si lo tengo que tratar, siempre lo primero que tengo que hacer es estabilizar a ese paciente hemodinámicamente. O sea, si yo le frené la convulsión, hasta que yo no tenga ese paciente estable, no puedo empezar un tratamiento anticonvulsivo, un tratamiento descompresivo a nivel cerebral. Por lo tanto, primero lo estabilizo y después, una vez que esté estable, ahí arranco el tratamiento para el edema cerebral. Es decir, ¿y en qué casos sí o sí lo voy a hacer siempre? En esos pacientes que hayan tenido una hipertermia sostenida o las convulsiones durante más de una hora. Ese paciente que llega a la dueña y dice: hace una hora que estoy, que no encontraba el taxi, que no llegué y no paraba de convulsivar. Bueno, ese es un paciente que sí o sí va a ir a un tratamiento descompresivo. Un paciente que haya permanecido en hipoxia o esté en hipoxia, que ya lo haya podido determinar o clínicamente o por oximetría o por análisis de gases en sangre. Los pacientes que hayan estado con hipotensión, ¿sí? Porque obviamente, como les dije, si yo tengo una hipotensión sistémica, eso significa que no voy a tener una buena perfusión cerebral, por lo tanto voy a tener mayor presión intracraniana en estos casos. Por lo tanto, si yo tengo que hacer los tratamientos descompresivos se hacen, o sea, no puedo empezar a trabajar en un paciente que está hipotenso y con falta de fluidos, porque lo único que voy a hacer es deshidratarlo más y empeorar la hipotensión. Entonces, primero me aseguro de estabilizarlo hemodinámicamente. ¿En qué otros casos también los vamos a hacer siempre? En los casos donde la exploración neurológica muestre alteración en los reflejos pupilares, donde estén reducidos o estén ausentes, cambio en el tamaño de las pupilas, la respuesta oculocefálica que indique lesión del tallo cerebral o que tenga edema del nervio óptico. Se haga un fondo de ojo y se vea un edema papilar. De furosemida de 0.75 miligramos kilo, que se la dan antes del manitol o inmediatamente después, porque dicen que evitan el aumento de la presión hidrostática rápido que causa el manitol. Acuérdense que es un expansor osmótico. En la clínica diaria es muy difícil de evaluarlo clínicamente, cuánto me aumentó la presión si lo tengo como médico. Pero bueno, siempre se da primero la furosemida y después se da el manitol. El manitol se trabaja. Tenemos dos grandes tendencias. Algunos que nos dicen a dosis bajas, de 0,5 a 0, de 0,1 a 0,1 gramos por kilo, o los tradicionales de 0,5 a 1 gramo kilo. Sí se pueden repetir si las crisis son severas, y este es un punto bastante interesante. Es decir, yo hice mi primera terapia, ok, ¿se la repito o no? ¿Y cuándo se la repito? ¿Y por cuánto tiempo se la repito? Bueno, esto no siempre podemos tener una respuesta exacta y una respuesta que sea coherente, porque la realidad me dice es que se la voy a repetir la cantidad de veces que sea necesaria si yo veo que me empeoran los signos neurológicos de ese paciente. Es decir, si por ejemplo yo tengo un paciente que venía perfecto y de repente le hice el manitol hace 2 horas y ahora veo que las pupilas que estaban normales vuelven a estar en miosis fija, ¿qué significa? ¿Que voy a esperar 8 horas para volver a tratarlo? No, significa que la presión intracraniana me está aumentando, por lo tanto voy a tener que repetir mi tratamiento para mantenerlo estable. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a decir, bueno, hacemos tandas de compresiva 3, una cada 8.
pero no siempre se trabaja así. Entonces, ¿qué es lo importante? El monitoreo del paciente. Él es el que nos va a estar diciendo, ¿lo tengo que repetir? ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? ¿Y cada cuánto lo tengo que repetir? Entonces, si vamos digamos, a una lógica general, en los pacientes que tienen crisis severas y por largo tiempo les puedo repetir cada 2 horas hasta un máximo de 4 dosis. Los pacientes que tal vez no tengan tantas crisis severas, tal vez lo necesite cada 8 horas, normalmente se trabajan 3, 4 dosis, no más de eso. O tal vez con una sola dosis me alcanza. Y eso lo van a ver ustedes como clínicos estando en la internación, controlando y monitoreando a ese paciente. Y lo otro que sí se puede hacer también en el tratamiento de la emergencia, en vez de hacer una descompresión con mannitol, se trabaja con soluciones hipertónicas de cloruro de sodio al 7,5%. Esto normalmente, volvemos a lo mismo, se trabaja a dosis únicas, pero si el paciente se me descompensa y lo tengo que volver a hacer, lo voy a tener que hacer. Normalmente acuérdense que el cloruro de sodio viene en ampollas al 20%, así que tienen que hacer una dilución para llevarlo al 7,5 y de esa dilución dar 1 a 5 mililitros kilo. ¿Cuánto? Depende, porque volvemos a lo mismo, tenemos tendencias en que se trabajan con dosis bajas de 1 mililitro por kilo o las tendencias tradicionales que se trabajan con 5 mililitros kilo. Y acá la respuesta es, bueno, ¿qué uso? ¿1 o 5? Ponete de acuerdo, es, bueno, ¿cómo está ese paciente? De acuerdo al grado de compromiso neurológico de ese paciente, yo voy a estar eligiendo la dosis en el momento. Es decir, bueno, a este le doy esta dosis y a este le doy una dosis más baja, de acuerdo a cómo lo evalúo. ¿Cuál es el problema que tenemos con estos tratamientos? Obviamente, como son diuréticos osmóticos, yo voy a tener el paciente que está estimulado por la furosemida más un diurético osmótico de mannitol. Son pacientes que se me van a deshidratar muy rápido. Por lo tanto, son pacientes que voy a tener que estar corriendo, literalmente, con los fluidos atrás de ese riñón para tratar de mantenerlos normohidratados, porque tampoco es bueno para la célula hidratarse y deshidratarse permanentemente. Perdón. Por lo tanto, siempre que trabajo en internación con estos pacientes, es muy importante el monitoreo del balance de fluidos que se vaya haciendo por cada periodo de monitoreo, es decir, cada 3 o 4 horas mínimo tengo que estar controlando, ok, ¿cuántos fluidos le pasé? Bien, lo tengo que tener sondeado, ¿cuánto orinó? ¿Está en balance positivo o está en balance negativo? Tengo que corregir mi fluidoterapia para no llegar a las 24 horas con un animal hecho una pasa de goma y todo durito y deshidratado. Entonces, tengo que estar corrigiendo permanentemente mi balance de fluidos en estos pacientes. Bueno, y el último punto que me queda es, bueno, tratar de entender, una vez que ya lo tengo medianamente estable de la crisis, ¿qué es lo que causa la crisis? Es decir, tengo que trazar en mi cabeza una ruta diagnóstica para tratar de encontrar cuál es la causa, para tratar la base y no solamente el síntoma. Entonces, sabemos que podemos tener asociadas enfermedades metabólicas o cardíacas, o que sea una epilepsia, una lesión cerebral primaria o intoxicaciones. Eso sería tal vez lo más común. Si la causa es cardiogénica, una vez que yo terminé mi examen, obviamente lo que voy a tratar de hacer es, ¿por qué llegué a las convulsiones? Por hipoxia. Por lo tanto, mejorar la parte hemodinámica de ese paciente, hacer un electro, ecocardio, controlar la presión arterial y la oximetría para tratar de mejorar la oxigenación. Empezar con la terapia que necesite ese corazón, ya sea antiarrítmicos o vasopresores o inotrópicos, de acuerdo a la patología madre que tenga. Y si en estos pacientes que las convulsiones son secundarias a la hipoxia, normalmente responden muy bien con el diazepam. Así que ya sea bolos repetidos o una infusión continua nos alcanzaría como para mantenerlos estables. Porque una vez que yo
mejoro la oxigenación, ya controlo el tema de las convulsiones. Si yo tengo una enfermedad metabólica, ahí va a ser un poquito más complejo. Obviamente lo que necesito es obtener esos resultados del laboratorio y de acuerdo al diagnóstico que tenga, a obrar en consecuencia. Obviamente, si es una hipoglucemia, como les había dicho, por ejemplo, por un insulinoma, tratarlo. Si es una hipocalcemia por una eclampsia, que es lo más común, hasta que no mejore los niveles de calcio no voy a controlar las actividades. Si es un shock portosistémico, o sea, que me lleva como consecuencia a tener las convulsiones, recuerde que en esos son los casos donde está indicado hacer el tratamiento con propofol, que no me va a empeorar porque no depende del metabolismo hepático, sino estos pacientes con Shunt, como tienen un hígado que no puede detoxificar bien las drogas quedan circulando mucho tiempo y permanecen dormidos largo y tendido. Si la causa es una toxicidad, obviamente tenemos que tratar de ver si encontramos cuál fue el tóxico, si podemos revertirlo o no, si es lo común como los gatos, las pipetas por pipeta de perro puesta en gato, que es lo más común, tratar de detoxificar al animal, lavarlo, y estos casos sí requieren terapias más prolongadas y más fuertes. Son pacientes que se tienen que mantener con propofol o tiopental durante muchas horas y dejar que el despertar sea muy lento. Hay que esperar que se libere el tóxico y una vez que se libere el tóxico el paciente va a estar bien, pero normalmente lleva bastante tiempo. Si tenemos un traumatismo cráneoencefálico, siempre arrancamos con benzodiazepinas, pero no siempre podemos tener una buena respuesta. Tal vez estos pacientes también requieran un tratamiento con tiopental o propofol y seguramente continuar con un tema de fenobarbital a largo plazo vía oral. Si yo sospecho que es una epilepsia o una enfermedad cerebral primaria, tengo dos alternativas. Es la primera vez, ese paciente no está recibiendo ningún tratamiento, es decir, no está recibiendo fenobarbital. ¿Qué hago? Manejo la crisis, trato las convulsiones con las infusiones continuas, lo estabilizo e inicio el fenobarbital, como yo les decía antes, mientras el paciente se está recuperando, a 2 miligramos kilos cada 12 horas vía transmuscular hasta que se despierte. Y una vez que se despierta, pasa la terapia vía oral. Se pueden combinar o no con clonazepam vía oral hasta que consigamos una buena dosis de fenobarbital en sangre hasta que actúe. ¿Sí? Así que los primeros días normalmente lo que hacemos en estos pacientes es arranco con el fenobarbital y el clonazepam, y el clonazepam en el transcurso de la semana normalmente se va retirando hasta que queda solamente con el fenobarbital. Ahora, si las convulsiones se dan en un paciente que ya estaba siendo tratado con fenobarbital, bueno, acá las cosas se nos complican un poquito más, es decir, la crisis la trato igual. Lo que sí voy a necesitar acá es hacer un dosaje de fenobarbital en sangre para saber si estoy trabajando dentro del rango terapéutico en ese paciente. Entonces, esto a veces obviamente tarda bastantes días, no es una respuesta que pueda tener en el momento, ¿sí? Pero sabemos que si los niveles son inferiores a 30 microgramos por mililitro, voy a tener que agregar más fenobarbital para tratar de mantenerlo estable en ese paciente a largo plazo. Y bueno, esta es la forma. Sabemos que cada 3 o 4 miligramos de fenobarbital aumenta la concentración plasmática en 5 microgramos por litro, para tener una idea cuánto más tengo que sobredosificar ese paciente. Y si el nivel es mayor, es decir, que está dentro de un rango terapéutico, pero no está respondiendo, se está haciendo refractario al fenobarbital, tal vez sí se empiezan a combinar otras drogas, como la que más se usa es el bromuro de potasio inicial. Entonces, ya más o menos tengo mi ruta diagnóstica hecha y tengo mi paciente inicialmente estable. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ese paciente va a estar con nosotros acompañándonos en internación mínimo 4 o 5 días. Por lo tanto, tengo que tener un equipo, ya sea de una persona o de 10 personas, que me lo mantengan confortable, limpio, seco, monitoreado.
tengo que saber qué le pasa a ese paciente. Todos los pacientes que están internados en distintos estados de gravedad, las condiciones hemodinámicas cambian bastante rápido, por lo tanto tengo que hacer monitoreos cada 4 horas. Si no, estoy cobrando una internación sin hacer mi trabajo. Los cuidados especiales de enfermería que tengo que tener en estos pacientes ya los dije, pero vamos a repetirlo porque es importante. Tengo que rotar el decúbito. Para cada 2 a 4 horas tengo que agarrar al paciente aunque sea un gran danés y decir, rotamos el decúbito. Mantener la cabeza elevada siempre con una almohadita para mejorar lo que es el retorno venoso, lubricar los ojos. Aunque estén dormidos, se tienen que nutrir. Por lo tanto, tengo que iniciar la nutrición en esos perros. Mantener y asegurarme y controlar que las vías respiratorias permanezcan permeables, entonces mantener la higiene, asegurarme que no haya reflujos, administrar oxígeno. Y normalmente en todos estos pacientes se agrega siempre medicación promotora de motilidad gástrica, porque lo que yo quiero evitar es la neumonía por respiración por reflujo. Entonces, normalmente, aparte de todo el tratamiento que hicimos específico para las convulsiones, son pacientes que van con ranitidina, metoclopramida o cualquier estimulante de la actividad gástrica que a ustedes les guste. Y no sé si conocen la regla de los 20. Esta regla de los 20 la dicta la doctora Rebeca Kirin, que para mí es la emergentóloga. Se me traba la lengua ya a esta altura. Es decir, la doctora, para asegurarnos de no olvidarnos de monitorear ninguna de las cosas en los pacientes que están internados, hizo una regla con 20 puntos, muy americano, porque ella es americana, entonces, es decir, chequeo o me armo una planilla donde voy anotando los parámetros de ese paciente y ver cómo va evolucionando durante el día. Pero ¿qué es lo que tengo que chequear siempre de nuestros monitoreos y todos los días? Balance de fluidos, no importa por cuál sea la razón que esté internado. Balance de fluidos, asegurarme que tengo un buen pulo oncótico. ¿Por qué? Porque el pulo oncótico es lo que me asegura una buena perfusión. Entonces, asegurarme que la glucosa se mantenga entre valores normales. Chequear electrolitos séricos y equilibrio ácido-base, a ver cómo está ese paciente. Oxigenar y ventilar. Evaluar el estado mental del paciente que está internado. Controlar la presión arterial, la función cardíaca. Asegurarme que tengo una buena cantidad de albúmina sérica, porque por más que yo tenga coloides sintéticos para trabajar como las gelatinas o los almidones, la acción transportadora de drogas de la albúmina es única y no la puedo reemplazar por los sintéticos, por lo tanto tengo que tener una buena cantidad de albúmina si no tengo que transfundir. Asegurarme que la coagulación funcione bien. Chequear el hematocrito y los sólidos totales, la función renal, que eso normalmente lo evaluamos midiendo, o sea, la diuresis en mililitros por kilo por hora. Asegurarme que no me aparezca ninguna infección. Evaluar también cómo está la motilidad intestinal y la integridad de las mucosas. Asegurarme que las drogas y las dosis que estoy usando en ese paciente no me van a traer mayores complicaciones por la patología base. Asegurarme también que ese paciente esté sin dolor y si no empezar una terapia para el dolor. Nutrirlo, mantener los cuidados de higiene de enfermería general y si tiene heridas y fundamentalmente tratarlos con respeto, cuidado y cariño, como nos gusta que nos traten a nosotros. Entonces, si ustedes tienen esta lista, siempre se van a acordar, nunca se van a olvidar de cuáles son todos los puntos que necesita cualquier paciente que esté internado mantener estables y controlados. Entonces, y una vez que ya terminé con todo esto, ¿cuál es el último punto que nos falta en ese paciente que está dormido, se está recuperando del diopental, porque ya lleva 4 días sin comer? Darle de comer. Entonces, ¿cómo voy a calcular la nutrición de estos pacientes? Recuerden que esto es todo tablas. El requerimiento energético básico de los perros se calcula en base a esta fórmula, que es el 30 por el peso más 70.
Y si es menor de 2 kilos, la fórmula de abajo. Entonces esto me va a dar cuáles son las kilocalorías mínimas que le tengo que dar por día a ese paciente para mantenerlo estable. Ya de por sí, por estar internado, el estrés metabólico de una internación hace que mi requerimiento energético aumente, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que el requerimiento energético basal se va a multiplicar por estos factores, por 1.25 o hasta 2, de acuerdo a la patología base de ese paciente, ¿sí? Estos son los requerimientos diarios, normalmente de proteínas en perros y en gatos, que nos tenemos que asegurar para tener una buena producción de albúminas tan necesarias para mantener nuestra buena producción a nivel vascular. También tenemos que asegurarnos de proveer vitaminas y minerales. Y tenemos distintas formas. Normalmente los perros podemos hacer una nutrición enteral o parenteral. Cuando trabajamos con nutrición parenteral, déjame ver si lo tengo acá. ¿O se fue? Bueno. Esperen que pase la próxima foto y las muestro. La nutrición parenteral, este es un ejemplo. Yo no me llevo con las matemáticas y los que me conocen ya lo saben muy bien. Por lo tanto, yo soy señora tabla. Todo en mí son tablas. Donde me siento un día, hago las cuentas una vez y me las guardo para no tener que volverlas a hacer más. Entonces, cuando se hace nutrición parenteral, normalmente se trabaja con nutriciones parciales, no son completas, porque para que sea completa tengo que aportar energía a través de glucosa hipertónica, aminoácidos a través, proteínas a través de los aminoácidos y grasas. Normalmente la nutrición completa, las grasas, queda más para medicina humana porque los precios son exorbitantes. Entonces nosotros, cuando son por periodos cortos en estos pacientes, a veces trabajamos solamente aportando glucosa, un poco de glucosa y aportando aminoácidos. Entonces, sabemos que hay distintas soluciones. Hay aminoácidos de Rivero que vienen al 8,5% en agua, que son soluciones isotónicas que las puedo dar por vía periférica. Entonces me aseguro aportar una buena cantidad de aminoácidos. ¿Para qué? Para que ese hígado me siga produciendo albúminas. Entonces lo puedo calcular ya de acuerdo a tabla cuánto tengo que trabajar con dextrosa hipertónica. El problema de la dextrosa hipertónica sí que necesito una vía central porque me va a arruinar cualquier vena periférica, entonces llevo un requerimiento especial. Pero aportando con eso me aseguro de que ese paciente, aunque esté comatoso, pueda recibir comida. Y si no, utilizo la vía parenteral, voy a utilizar cualquier vía que ese paciente lo permita, ya sea la sonda nasogástrica para alimentación continua, se me fue, ahí va, sonda nasogástrica, donde puedo hacer infusiones pequeñas, en los casos, no en un paciente convulsivo, pero este es un ejemplo, la alimentación por vía de yeyonostomía, que es un caso especial, no lo vamos a meter en un paciente convulsivo a quirófano para poner una sonda, pero bueno, ténganlo en cuenta que también se usa, ya sea por un tubo de esofagostomía o un tubo de gastrotomía, o el catéter central para hacer la nutrición parenteral. De alguna forma tengo que asegurarme que ese paciente reciba los nutrientes que necesite. Y por último, una sola aclaración, ya que estuvimos hablando de perro todo el tiempo, tengan en cuenta los gatos. No sé si son muy amantes, pero yo sí los amo mucho los gatos. Y los gatos son seres especiales como en todo, así como en el resto de las cosas, cuando hablamos de convulsiones, los gatos también son bastante especiales. Y es muy raro, excepto por intoxicaciones fuertes o causas muy puntuales, que nosotros podamos ver a un gato con un estatus epiléptico franco, como los vemos en los perros, revolviéndose con convulsiones tónico-clónicas en las camillas. Los gatos, muchas veces los cuadros convulsivos son mucho más sutiles y puede ser el simple hecho de, tal vez como se aprecia en la foto, quedarse mirando quieto o pequeños movimientos. Eso no puede significar que tal vez el gato está sin un cuadro tónico-clónico generalizado, pero su cerebro se le está
derritiendo por dentro. Entonces, tengan en cuenta que los gatos no siempre, o sea, sean más sutiles en el examen, busquen más cambios de comportamiento, tics, formas, cosas que les llamen la atención, que no sean normales, porque muchas veces cuando llegan a la convulsión tónico-clónica fuerte, son por causas severas. Normalmente los casos que he visto yo estaban relacionados particularmente o a tumores endocranianos, normalmente meningiomas, o a intoxicaciones. Si no, los otros suelen ser bastante sutiles o en cuadros muy particulares. Así que, por ahora, es todo. Espero que les haya servido. Estoy libre para que me hagan todas las preguntas que quieran y aprovechar este momento.